¿Qué tal mis amigos de YouTube? En este video les quiero mostrar a cómo hacer el cambio de las bujías en el Mercedes CLA 250. Solo que vamos a utilizar este tipo de pinza para partir lo que viene siendo los dos clamps. Y les voy a mostrar paso a paso a cómo cambiar las bujías para que lo puedan hacer ustedes mismos. La razón por la que estamos rompiendo estos clamps es para remover las bobinas y las bujías, ya que la tubería del intake impide en removerlas. Y vamos a partir esta que tal. Así de fácil se remueven estos clamps. Aquí desconectamos el sensor del intake y vamos a desconectar todas las mangas que están conectadas a la tubería del intake. Aquí. Desconectamos del intake. Bien amigos, con estos cables tienen que tener mucho cuidado, ya que son los cables que van directo a la computadora que está colocada debajo del intake. Eso es bien importante que tengan mucho cuidado con eso. Este pinche aquí. Y ven, si se fijan, aquí tiene como un ring. Vamos a dar para el lado de acá y lo vamos a alzar hacia arriba. Y así despega completo, ya despegado de aquí de la turbina. Y este viene siendo el cable del sensor del manifold. O sea, hay que tener cuidado con él. Vamos a utilizar un T30 para remover los tornillos de la bobina. Para poder sacar lo que viene siendo la bobina. Aquí con la ayuda del destornillador le vamos a dar por aquí y lo vamos a subir para arriba. Como se retiran. Vamos a utilizar el removedor de Spark. Se fijan, en la parte de adentro tiene como unos agarres que va a agarrarle el spark plug. Bien, este viene siendo el spark viejo. Ahora es bien importante, vamos a revisar el gap que tiene. Vamos a medirlo para confirmar que el que reemplacemos tenga el mismo espacio. Vamos a utilizar el medidor de Spark. Vamos a colocar por aquí. Vamos a dar suave, lo vamos a llevar. Te fijas, tiene 30. El que vamos a reemplazar tiene que tener 30 también, para evitar cualquier fallo. Este es el que vamos a reemplazar, original Mercedes. Esta es la numeración del Spark, original de Mercedes. Vamos a asegurarnos que tenga la misma medida. Fíjate, tiene 30. Eso está alineado donde tiene que ir. Esta viene siendo la comparación de los spark plugs. Vamos a lubricar lo que viene siendo la punta de la bobina con este lubricante que ya lo trae el kit de los Spark. Es original Mercedes. Y ahora vamos a colocarle el spark plug. El link estará disponible en la descripción y lo vamos a colocar ahora. Vamos a colocar la bobina, ¿ves? De esta forma para allá abajo. Ya tenemos uno hecho. Y ahora vamos a sacarle el segundo. Según van moviéndose, se van poniendo más complicados en este diseño de Mercedes.
puedes desconectar, es opcional, lo puedes desconectar o retirarlo así. Como puedes ver, así están los spares. Este es el segundo. Es recomendado cambiarlo cada 60.000 millas en el Mercedes Clado 50. Mismo procedimiento. Esto lo puedes hacer usted mismo, no tienes que llevarlo al dealer, porque el dealer te va a cobrar carísimo. Ya que cobran $300 por hacer este reemplazo, por simplemente ser Mercedes, obviamente. Esta área aquí lo vamos a lubricar. Para el tercero. Como puedes ver, cada vez se va poniendo más complicado. Mayormente el que está complicado sería el último. Que percate, porque mucha gente cambia estos dos y los últimos dos no los cambia. Un poco más, sí, un poco más difícil. La manera que está. El tercer spark plug o bujía. La numeración. Lo mismo, lubricamos, un procedimiento en cada uno. Es importante colocarlo todo para atrás. Ahora vamos a retirar lo que viene siendo el último. Y bien, amigos, este viene siendo el más complicado, ya que la tubería del Inter no se puede subir mucho debido a las mangas y al cable del manifold que impide que suba para arriba. Utilizando el mismo destornillador, lo vamos a jalar para arriba de esta forma, como puedes ver. Ya casi lo tenemos fuera. Sería el último. Ah, malito. Puedes ver. Este sería el último, puedes ver. Por último, lubricamos una vez más lo que es la bobina. Y colocamos la bobina y con esto terminamos con el reemplazo de los spares en el Mercedes Clado 50. Obviamente hay que asegurarnos que los cables no impidan para
para que no haya ningún problema. Este reemplazo nos toma unos 20 minutos, unos 25, de 20 a 25 minutos en desarmar por lo menos lo que desarmamos, las partes que desarmamos, y volverlo a armar. Muy simple de reemplazar. Bien, ahora vamos a colocar todo lo que retiramos para atrás. Está el reemplazo de los spares en el Mercedes Clado 50. Simplemente vamos a colocar lo que es la tubería del lintel y le vamos a cambiar lo que viene siendo los clamps, lo que rompimos. Estará disponible en la descripción junto con los spares y las herramientas que se utilizaron. De 18.5 milímetros la que vamos a utilizar, que viene siendo el reemplazo de las que rompimos, que son de fábrica, por esta que vienen siendo las mismas, pero obviamente las tuvimos que romper aquellas, so vamos a volverla a utilizar. Y bien, amigos, ahora vamos a colocar todo para atrás. Viene siendo el lintel, lo vamos a colocar aquí en la turbina, ya que no lo despegamos de la válvula de presión, regulador de presión del turbo. Y si te fijas, primero vamos a colocarla aquí en el clic. Bien importante por lo menos que la prensilla quede para arriba, para que así lo pueda apretar ahí mismo. Usando un destornillador de paleta, vamos a apretarla. No la vamos a apretar mucho porque acuérdate, es plástico. Y vamos ahora a colocarla acá arriba, pero antes de eso hay que colocarle las nuevas clamps. Colocando tal como van. Está aquí. Aquí en la esquina. Si sigue por aquí y sigue por aquí, y está aquí. Por el último, esta que va aquí. Está todo, y vamos a empezar a conectar. Este va por aquí. Ahí al que haga clic, que lleva dos. Este va aquí, que haga clic. Ahora falta solamente apretar los clamps y ponerle el lintel. Vamos a utilizar lo que viene siendo el alicate, que lo trae la prensilla, y apretamos. De esta forma quedó ajustada. Hacemos lo mismo en otro lado. Ahí quedó. Y por último ahora colocamos el lintel. Este lintel es de la marca Cayenne. Según Cayenne aumenta 13 caballos de fuerza. Estará disponible también en la descripción si estás interesado. Vamos a tenerlo. Esto es un adaptador, esto es una goma de silicón, un adaptador para el lintel, ya que no llega a la tubería del lintel. Y nos vamos a asegurar que el lintel esté bien puesto, la goma, para que nada estorbe la toma de aire. Esto es para asegurar que el lintel no se mueva, para que no se salga de lo que es la toma de aire. Y ahora simplemente lo cortamos. Y bien, mis amigos, así como queda el reemplazo de los spares en el Mercedes Clado 50. Les recomiendo utilizar una extensión de 10 pulgadas. Obviamente el adaptador para remover los spares en el Clado 50. Vamos a encenderlo ahora para asegurarnos que quede todo bien. Como puedes ver, enciende normalmente. Siempre les recomiendo cambiar los spares, hacer el mantenimiento ustedes mismos. No tienen que llevarlo al dealer para hacer este tipo de cambios.
Yo les recomiendo cambiar los espares cada 60.000 millas. Esta pieza es la de los espares para medir el espacio que hay en milímetros. También estará disponible en la descripción. Eso nos ayuda a medir la medida que tiene el spark plug. Y bien, mis amigos, así como queda el Mercedes, la 250 para el reemplazo de los espares. Y no olvides de ver el video de la barra de torsión que también se le puso de la marca Megane Racing. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete a mi canal para más videos como este. Y si tienes alguna pregunta sobre el Mercedes, me lo puedes dejar en los comentarios.